Isabel Corbacho Gutiérrez, en Ronda, en el 29, el 14 de febrero. ¿Recuerda cómo se llamaba su abuelo por parte de padre? Yo lo tengo porque siempre lo tengo, pero no, por parte abuelo materno se llamaba Pedro, Pedro Olivas, y por parte de madre. Por parte de madre, mi abuelo murió muy joven, mi madre era música, de azúcar. Y por la otra parte, ya mis abuelos de la otra parte murieron mucho. Mi abuelo se llamaba Santiago, mi abuela me parece que es Antonia. La otra, por parte de mi madre, se llamaba Ana Gutiérrez Díaz. Mis abuelos eran de Jusca. Bueno, allí vivían, ya lo que yo no sé si ellos eran legítimos de allí o como antes, ya eso es lo que yo no sé. Mi padre sí. ¿Y ellos a qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? Por campo. ¿Sabe si sus abuelos sabían leer y escribir? Mis abuelos no sé, mis padres sí. ¿Usted conoció a sus abuelos? No. ¿Sus abuelos militaban en algún tipo de partido político? Pues eso no, antes no. Mi madre se llamaba Ana Gutiérrez Díaz. Ella nació en Parauta. ¿Ella sabía leer y escribir? Sí, estuvo 10 años en un colegio metida de monja. Bueno, ella contaba muy bien porque ella fue muy querida en el colegio. Ella se adaptaba mucho a los primores y las monjas estaban con ella, hicieron un manto y ganaron el primer premio en Madrid. Él la quería mucho porque ella era muy afanante. A las lecturas no era tanto, sino a hacer cosas. Ya estuvo 10 años ahí y ella la querían ahí mucho. ¿Alguna anécdota? No, ella de cuando si le preguntaban alguna cosa, por ejemplo, de qué tenía, de algún percance o algo, decía, no, eso se queda olvidado. A ella no le gustaba decir lo que pasaba en un colegio, si no era una cosa buena, no la contaba. ¿Había niños y niñas? Pues yo me creo que no. Aparte de eso, ¿su madre quizá posteriormente se formó en algo o por otro cauce? No. ¿Ella era religiosa? Bastante. Religiosa en el sentido de que estuvo mucho tiempo y estaba muy adaptada a las monjas. ¿Y ella iba a misa? Sí. Ella cuando había cualquier cosilla de las monjas o de algo, se venía ella a su lío. ¿Les transmitió a ustedes, a sus hijos, valores religiosos de alguna forma? No sé, sí, es que ella como lo demostraba, no tenía que... Ella lo demostraba, nosotros no podíamos decir una palabrota en la casa, ni de broma, ni nada, porque ella estaba criada con una cosa muy puntual. Ella tenía 2 reliquias que le regalaron las monjas. Tenía una que ya estaba, cuando ella después de morir, ya estaba un poco estropeada. Yo lo llevé a una platería porque era un aro de plata y estaba unos signos de las monjas ahí. Y me lo arreglaron y después me se ha perdido, yo no sé quién me lo habrá quitado porque me se ha perdido de la casa. Y ella tenía 2 reliquias que eran muy queridas en las monjas, se las regalaron a ella. ¿Qué tipo de valores le inculcó su madre? Pues el respeto de todo el mundo, de las personas, de lo que uno tenía que querer en su casa, de lo que valía su casa, de lo que vale su familia, ¿sí? Todas las cosas. ¿Su madre en qué trabajaba? No, ella no. Ella, después de que cumplió la edad del colegio, salió y estuvo con su madre muy poco tiempo. Ella se casó muy joven. Entonces ella no trabajó, se dedicó a mantener la casa. Allá en la casa. Pues todo lo que hay en una casa, todo lo que hay en una casa con sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 8, 2 hombres y 6 mujeres. ¿Su madre recibía algún tipo de ayuda por parte de los hermanos en las cosas de la... ¿Todo lo hacía ella? Todo lo hacía ella todo. Mi padre, yo creo que nació en Jusca. Mi padre se llamaba Diego Corbacho Durán. ¿Sabía leer y escribir? O sea, aprendió, no tuvo en colegios, no estuvo, pero aprendió. Como había maestros del campo. ¿Era religioso él? Era no religioso. Como él cuando murió, había un cura que estuvo mucho tiempo malo, decía el cura, no se muere, y así fue, no se muere hasta el día del Señor, porque es santo, es que el que lo conoció era increíblemente noble. No tenía con qué compararlo. El cura decía, yo no lo puedo comparar con nadie que yo haya conocido. Se murió y cuando iba alguien a verlo decía, ¿cómo estáis? Muriéndome. No se enteren mis hijos. Porque él no quería que sufrieran. Él tuvo úlcera de estómago mucho tiempo y al cabo de los años se la canceló. ¿Con qué edad murió? Con 74. ¿En qué trabajó? Es lo mismo en el campo. Tenía bestias para caballería, para sembrar los campos y esas cosas. ¿Esas labores las hacía en unas tierras que eran de su propiedad? No. Primero fueron de su propiedad, pero después se le quemó la casa y tuvo que vender la finca para poder hacer casa para vivir. ¿Y cómo es que se le quemó la...? Porque como eran cosas de campo, de un descuido de algo, y se le quemó. Muy bien. ¿Y tenían algún tipo de seguro que cubrió...? No, entonces no había seguro, nada.
¿Qué hicieron después del incendio? Después él tenía un amigo aquí en Ronda y vino y se lo contó y le dijo, pues no te preocupes que yo me voy a quedar con la finca y te doy el dinero y tú sigues en la finca como si fuera tuya. Pues afectó menos a la vivienda donde dormían y eso todo. ¿Recuerda usted cuánto dinero ganaba su padre? No, eso no podía ser porque eso no gana nunca lo mismo, porque este año a lo mejor tiene un sembrado que le cría más, otro año le cría menos, eso no tiene. Si tiene una cabra, un año tiene más, otro, eso no tiene. ¿Tenían ustedes animales también? Sí, tenía, pero no mucho, tenía para su avío, para su manejo, pero no para criar, para vender ni de eso. Él tenía como en el campo tiene una gallina, un cochino, una cabra, una cosa así. Mi padre ya es que ya eso tiene demasiado. Eso nosotros no podíamos detenerle, que en todas partes y en todas cosas hay personas que le tienen uno antipatía a otro, le tienen, nosotros nunca pudimos. Nosotros le decíamos, le contamos, papá, me has regañado, me has hecho esto, eso estaba, el hombre estaba de mal humor. ¿Él era un hombre estricto? Sí, pero muy noble. Él no les hizo un sufrimiento a sus hijos por nada de lo que el mal que el hijo les hiciera. Bueno, como siempre, yo tenía un hermano, el más chico, pues vino a traer aceitunas a los molinos y se encontró con un amigo y no, que no era mayor, tendría unos 18 años, y se juntó con otro que el otro que venía le gustaba irse a las tabernas y beber, y se juntó con él y se fue a la taberna. Y cuando llegó la hora de llegar a la casa y no iba, pues él mandó a un hombre que él tenía siempre gente trabajando, mandó a un hombre que viniera a buscarlo, porque se creía, fue al pasar la guerra, se creía que le habían hecho algo. Y cuando el hombre vino se lo encontró mareado, perdido, y se lo llevó. Y nosotros decíamos, y cuando venga le va a dar una pera. Y no consintió ni que le regañaron. Y él decía, a mi madre era muy soberbia, tenía mucho carácter, y decía, ni maltratarlo, ni tocarlo, solamente le dijo que quería que le jurara que no iba a volver a beber más en su vida. Y mi hermano se lo juró. Y él no, decía los otros hermanos que eran mayores, con lo que hemos hecho pasar y ahora se va a quedar. Eso ha sido una vez, no pasará más. Si pasa ya habrá que ver, pero jamás. Mi madre era al contrario, mi madre siempre estaba diciendo, yo estoy mala y no me hacéis caso. Yo estoy mala y no me hacéis caso. Y mi padre decía, se está toda la semana muriendo y el domingo no hay nada que enterrar. Por eso eran dos caracteres muy distintos. ¿Cómo era la casa de sus padres? Me decía antes que tenían una casa en Ronda. Sí. ¿Esa casa vivían en ella? Vivían cuando ellos, como a mi madre le gustaba el pueblo, porque estaba aquí ya, pues se venía, siempre ella se venía, si le parecía se venía, se estaba aquí un mes, se estaba lo que quería, y ella se venía a su casa, mi padre. ¿Y qué ocurría durante ese tiempo con ustedes, con los hijos? Los mayores, como la mayor era mucha distancia de los otros, pues los mayores y mi padre. ¿Cómo era esa casa de Ronda? Pues todavía vive la casa. La casa cuando entró la tropa siguiente, pues la rompieron las puertas y se llevaron todo lo que había. Y el dueño de la finca que teníamos, pues vino a ver, fue a la casa y dice, yo voy a ir a ver la casa de mi amigo a ver lo que ha pasado. Y cuando vio lo que había pasado lo llamó y le dijo, pero tienes que esperar que te voy a dar un pase para que puedas entrar aquí sin que te moleste. Y ese hombre le dio un pase, mi padre vino para cerrar las puertas y para preparar la casa. Después la tuvo hasta que ya la casa estaba muy mal y era chica y la vendió y compró otra más en el centro de que soy del barrio de San Francisco. Y allí vivió un hermano mío después que se casó, después vivió una hermana, después cuando él murió lo derribaron y una sobrina mía una hermana mía compró a todos los hermanos, le compró 3 casas que eran, 3 solares que había, se los compró ella y ella los hijos lo tienen. Pues la que tenía primera tenía 2 habitaciones nada más, y una cocina, y una como antes tenían que tener, ahora tienen que tener cochera, entonces tenían que tener una cuadra para meter, pues eso es lo que tenía. Que tenían 2 habitaciones, yo ya eso las habitaciones yo no lo recuerdo porque yo la primera vez, después de la guerra, que vino una hermana conmigo, pues éramos guazonas, y llegaba a una casa y decía, esta es la nuestra, y cuando íbamos a entrar tiraba de mí. Y yo cuando me metió en la de verdad no me metía en mi casa ya nadie, porque yo decía, tú me has engañado. Y yo era muy chica, yo no recuerdo. Yo recuerdo la forma de la casa, pero espere, la casa se entraba y tenía un comedor y después tenía 2 habitaciones así y una escalera y se bajaba a una cocina y de la escalera se bajaba a otra
otro que tenía un corral con olivos y todo. Se bajaba más otros escalones y tenía la cuadra. Y después tenía una puerta para entrar por fuera de la casa para ir a la cuadra. Pero después yo la vez no, porque yo era muy chica, yo en la guerra era muy chica. ¿Y esa casa tenía, por ejemplo, luz eléctrica? Sí, entonces ya todo. ¿En todas las habitaciones había? En todas. ¿El suelo de qué era? De ladrillo. ¿Tenía agua la casa? Ya eso sí que no me acuerdo yo. ¿Había un bate? Pues eso tampoco. Yo lo digo que yo no recuerdo porque yo recuerdo la entrada de cómo estaba, pero después lo que había ya no sé yo, ya ni cómo era, ni si tenía ventanas para acá o para allá, ya eso no lo recuerdo. Por ejemplo, ¿qué se utilizaba para cocinar? ¿Qué fuente de energía? Carbón. Pues eso había carbonerías, tiendas como hay ahora de otras cosas o pues igual. ¿Cómo era entonces la otra casa, la casa que tenían en el campo? ¿Cómo era de grande? La casa era grande. La casa tenía lo que era la vivienda, porque eso tenía muchos apartamentos. La vivienda tenía 3 habitaciones. Entraba y había una habitación, otra así, pero ya digo que yo eso me acuerdo porque después de nosotros ya venirnos de allí, vemos ir allí, que yo si no recuerdo yo cómo era aquello. ¿El suelo de qué era? De ladrillo. ¿Tenían electricidad en esa vivienda? No. Entonces, Por unos faroles que tenían. ¿cada habitación había? Eso se lo llevaba cuando iba a una habitación, eso era un farol, eso andaba con una cosa que yo después que me lo contaban, que se llamaba carburo, y eso lo llenaban y cuando iban ahí a una habitación lo tenían en donde estaban comiendo o viviendo, lo cogían y lo llevaban, que aquello, nosotros teníamos uno que después ya cuando nos vinimos ya se dejó y tenía un asa y lo llevaba a donde iba. ¿Y había uno de No, había varios, pues si uno se iba a un lado, otro se iba a otro, pues aquello era un... ¿Agua? Agua, yo de ahora no sé yo la distancia que estaba, tenían un pozo, pero no sé la distancia. Yo es que eso lo he visto yo después que fuimos... ¿Y te acuerdas cómo llevaban el agua? Pues con bestias, yo eso ya no lo, porque yo eso no lo... Yo eso lo vi, la casa ya estaba caída, cuando después que fuimos nosotros, cuando ya éramos mayores, quisimos ir a verla. ¿Para asearse había una habitación o había un bate? Pues ya eso no sé yo cómo se lo hacía. Cuando la gente tenía que hacer sus necesidades, que hacía... Pues ya eso no lo sé yo no lo sé. No lo sé porque yo ya digo, yo era muy chica y yo recuerdo muchas cosas porque después fuimos, pero de antes no. Yo no sé ni dónde guisaban. ¿Qué recuerda usted de las comidas de cuando era pequeña? ¿Qué tipo de comida tomaban? Pues lo que más se ponía en el campo era el puchero, o patatas, cosas de esas. ¿Cuánto tardaban desde la casa que tenían en el campo a Ronda? Pues eso no lo he graduado, yo no lo sé nunca. ¿No? ¿Lo hacían a caballo? Sí. ¿Tenían ustedes un médico al que iban? Médico tenía, mi padre tenía médico, pero no es porque tenía seguro, sino porque él tenía un médico que era su médico, que todo lo que le pasaba iba a ese médico, pero pagado. Entonces no había seguro ni nada. Cuando nosotros éramos pequeños no había. ¿Recuerda si visitar al médico era algo caro o barato? Según el médico, él tenía el médico, el que tuviera el médico de cabecera, que era siempre suyo, le cobraba normal. Ahora si iba a otro médico, ya eso sería otro. ¿Usted sabe leer y escribir? No, nosotros igual, nosotros teníamos maestro en el campo, iba todos los días a darnos clases al campo. ¿Cómo se llamaba ese maestro? Estuvo yendo uno y después no sé por qué, ya yo no, y después volvió otro, pero yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era un hombre? Sí. ¿Cómo entraron en contacto mi padre, con él? Eso es mi padre y mi madre, que entonces había muchos maestros que iban siempre al campo. Y ellos lo contrataron y iba, daba las clases y los días que a la hora que él tenía puesto, pues teníamos que estar nosotros en la casa, daba las clases y ya sé. Yo no recuerdo bien, pero eso sería por la mañana o algunos días. Yo eso, no sé yo si eso era siempre por la mañana o veces por la tarde, ya eso no sé yo. ¿Cuánto tiempo duraban las clases? Pues tampoco lo sé yo. Yo no sé si eso podía durar 1 hora, 2 horas, eso no lo sé. Tampoco sé yo cuándo empecé ni cuándo lo dejé. Pero ya, para dejarlo, nosotros ya éramos mayores cuando nosotros, mientras que mi padre vivió, teníamos maestro. ¿Recuerda cuánto le pagaban al maestro? No me acuerdo tampoco. ¿Qué aprendieron con él? Pues todo lo básico que se aprendía entonces, pues la lectura, escribir, contar, de cuentas, el respeto a las cosas, pues yo eso no me acuerdo. ¿En qué sitio les daba las clases? En casa. Yo no soy religiosa, no soy beata, pero me gusta la religión. ¿Ha militado en algún tipo de organización política, en algún sindicato? No me gusta. ¿Aficiones, juegos, ocios que cuando usted era pequeña, a qué jugaban? Pues en el campo a todo, menos a lo bueno. Pues, por ejemplo, para
cogíamos una soga, poníamos un columpio en un árbol, hacíamos a correr por ahí, a hacer perrerías de cosas nuevas, que en el campo no había otra cosa que jugar. Teníamos juguetes, pero juguetes entonces, como eran de cartón, o se rompían muy pronto. Porque teníamos muñecos. Yo de eso me acuerdo porque siempre mi hermano era mayor y lo conservaba, tenía un tren muy bonito y decía mi padre, el único tren que ha entrado en ronda, que no te rompa, porque eso lo cuidaba. Y nosotros pues, un muñeco, un trapo, hacíamos los muñecos de trapo, hacíamos pelotas, unas pelotas, un tartar, y lo que más era los columpios, que eso como no nos costaba nada, cogíamos una soga y al columpio. ¿Y jugaba usted con su hermana? Claro. Sus varones y hembras jugaban. Sí, el más chico, el mayor ya no, porque el mayor ya era de nosotros mucha diferencia. No sé si tenían vecinos cuando en el campo. Pero no estaban muy cerca. ¿Cómo era la vida familiar? ¿Ayudaban a su padre? Sí, los mayores. ¿Ayudaban a su madre otro? Claro, los mayores ayudaban a mi padre y las hembras ayudaban a mi madre. ¿Cómo era ese reparto? ¿Los hombres ayudaban a su padre y las Sí, porque mujeres? los hombres ayudaban al campo, así tenían que ir a algo al campo, pues eran el mayor, uno mayor, que el otro era pequeño, uno varón que era el mayor. ¿En esas labores había algo así como vacaciones o...? No, ahí no había vacaciones, en el campo nunca había vacaciones, ni hora para trabajar. ¿Trabajaban todos los días del lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo y a la hora que les hiciera falta. Las cosas que entre su padre y sus hermanos conseguían del campo, ¿qué hacían con ellas? ¿Las vendían? Pues lo que era para poder vender, que si tenía para vender y si no, para utilidad de la casa. Pues los trigos para el pan, los garbanzos para todo lo que criaban era para la casa. Cuando usted era pequeña, ¿recuerda cuándo se proclamó la República? No, eso no. ¿Y los días anteriores a la Guerra Civil? ¿Usted recuerda algo? Yo lo único que recuerdo algo es cuando serían las cosas, como decía la gente, las huidas, de que iban mucha gente a la casa, pasaban muchos por allí, eso es lo que yo recuerdo. Yo decía, no hay gente aquí hoy. Y era que iban y mucha gente llegaban allí para que mi padre le enseñara el camino que había. Que después, mi padre dijo que no. Después una noche vinieron 3 hombres por él y le dijo que nosotros estábamos en la parte, como decían los fascistas. Y aquellos hombres querían pasar a la parte de República. Y como mi padre conocía el terreno mucho, pues le dijeron que tiene usted que ir a pasar de este frente al otro. Y tuvo mi padre que ir. Eso no eran 3 hombres que estarían exertados de la República, se vieron en esta parte y querían pasar allí. Y como ellos no conocían el terreno, pues ellos, porque ellos lo dieron, le explicaron a donde había un hombre que conocía el paso que podía pasar al otro frente. Y claro, cuando se lo llevaron, como ya ves, mi gente, yo eso no lo recuerdo. Después mi gente se liaron a gritar y eso, y dijeron los hombres, no, si él hace lo que yo le digo, no le pasará nada, tiene que hacer lo que yo le digo. Y cuando los pasó al frente, mi padre llegó a un punto y le dijo, de aquí me paro yo y ustedes pasáis allí. Y el hombre le dijo, usted se tiene que quedar quieto ahí hasta que nosotros estemos en aquella parte. No se mueva usted porque desde allí le pegamos un tiro. Usted quieto ahí. Y cuando lleguemos a aquella parte, yo les haga señas, se va usted a su casa. Y así, y no le pasó nada. Entonces, esas personas pasaron a la zona... Eso, pero no los vimos más. Los nacionales. No los vimos más. Él llegó... ¿Le pagaron algo a su padre? No. Él los llevaron obligados. ¿Eran soldados esas? No, ellos iban de paisanos. Yo eso no lo recuerdo, eso que yo lo después. Ellos iban 3 hombres de paisanos. Y llevaban armas y todo. Pero por lo que fuera, se quedaron aquí y ahora no podían pasar porque no conocían el terreno. Aquellos no eran de por aquí, eso eran sabidos de dónde venían. Y fueron y obligados. Y dijeron, mi padre, tiene usted que llevarnos. Y entonces mi padre los llevó hasta el punto que él sabía que podía llegar. Y de allí, pues ya él le dijo, pues por ahí hay un punto que se pasa. Y ellos pasaron y él se tuvo que quedar allí hasta que ellos le hicieron señas que se fuera. Otras personas que fueron a la casa de campo que ustedes tenían, pedían, por ejemplo, pedían agua, pedían comida... Sí, eso iban no digo que las casas estaban muy escasas, no había... Pedían comida y pedían agua y descansar, pero... Eso no lo recuerdo, porque eso es lo que ellos me han contado a mí, yo no, porque yo es que de música, yo recuerdo eso, que yo veía mucha gente, yo decía, y que lo único que me recuerdo más es que me habían comprado unas zapatillas blancas, y cuando decíamos, vamos, yo decía, yo me pongo mis zapatillas, eso es lo único que yo me acuerdo.
La gente le recomendaba a su familia que se marchase. Que se claro. Antes de que ocurriese qué. Antes de que llegaran, porque decían que como las huidas se fueron la gente pensando que los que entraban los iban a matar a todos. Digo yo, ¿qué sería eso? Porque se fueron tantos. Mi padre decía, yo para que me maten en la carretera me quedo en mi casa. Y él no quiso irse. ¿Y qué ocurrió cuando llegó el Ejército Nacional? Nada, nosotros nada. Ese señor que le regaló la finca les hizo un pase para que estuviera libre y ese era el que respondía por él. ¿Ese señor ocupaba algún tipo de cargo, posición? Pues eso yo no lo sé lo que era, eso no lo sé yo. Yo sé que que ese hombre, cuando estaba aquí las tropas comunistas, ese hombre estuvo escondido y mi padre lo salvó. Esto se dicen, yo tampoco sé, que vivía aquí en Ronda y tenía unos jardines y en los jardines entonces había pozos porque no había agua corriente como ahora. Y en los pozos, el hueco del pozo tenía siempre un borde por dentro grande que ahí ponían los cubos y las cosas con que sacaban el agua. Eso era un aljibe. Y el hombre, su gente se fueron todos y se quedó él solo. Él no estaba en Ronda y cuando vino se habían ido su familia y él estaba solo. Y se metió en ese pozo. Y ahora mi padre cuando hubo ese follín, pues vino a ver si el hombre estaba aquí, a ver si la casa se la habían abierto o a ver si le había pasado algo. Y entró, mi padre tenía llave de su casa y entró en la casa y cuando el hombre sintió ruido, pues se creyó que era algún de los comunistas que estaba. Y entonces mi padre pues dice, pues aquí ha estado, porque vio una seña de algo que había estado. Y entonces empezó a llamarlo y él le contestó. Y entonces le dijo mi padre, pues tú te quedas ahí y yo vengo todos los días y te traigo de comer. Y allí estuvo hasta que entraron las tropas las otras. ¿Estuvo en el pozo? Escondido. De noche se salía y se iba a la casa. Y de día se metía allí porque en su casa entraban la gente, los comunistas y los que había, entraban registrados y se llevaban las cosas, porque eso lo hicieron en todas las casas. ¿Entraron en la casa de ese hombre? Sí, hombre. ¿Recuerda cómo se llamaba ese hombre? No me acuerdo cómo se llamaba. Me parece que era Federico o algo, un nombre. Sí, eso vivía en la ciudad, pero yo no, la casa tampoco sé cuál casa es. ¿Durante cuánto tiempo estuvo escondido? Tampoco sé el tiempo que estuvo. Yo sé solamente eso, que después nosotros cuando nos vinimos de la otra finca, que era de él, nos vinimos aquí porque aquella estaba muy mala. Y entonces a él le refirieron que mi padre traía unas cuantas ovejas y los vecinos de donde nos habíamos venido a vivir protestaban porque teníamos eso en los olivos. Y entonces él lo mandó a llamar y le escribió una esquela y le dijo, tienes que venir a la casa que tengo que hablar contigo por un asunto. Y vino y le dijo, mira, la finca de allí no puedes tener las ovejas que tú traes. Yo tengo una finca en el Riate, te las voy a poner a tu nombre y las ovejas me las llevo yo a la finca donde él estaba. Y él le dijo, mi padre, ¿cómo? Dice, yo no te puedo pagar. Dice, no, y tú no me tienes que pagar nada. Esto es la vida que te la debo. Y les hizo las escrituras de esa finca, que la vendimos todo mucho después de mi padre morir. Pues yo no lo sé, del que la conocería, sería de ella como antes los señoritos de las fincas. Ya eso no sé yo por dónde tenía ella gallamita. ¿Qué cosa le llevaba a su padre a comer? Ya esto tampoco sé yo, lo que se comía en la casa sería. Cuando llegan los nacionales, ¿a ustedes dónde les pilla? ¿En Ronda o en el campo? No, el campo. ¿Hasta la casa llegaron...? A la casa de nosotros, sí. ¿El ejército? Sí, nos digo que la casa la abrieron, se llevaron las cosas, se llevaron los colchones, las mantas, todo, los militares. Y ese hombre, como ya estaba en esta parte, ese hombre fue el que fue a la casa, dijo, voy a ir a la casa de ellos a ver lo que han hecho. Y cuando vio lo que habían hecho, lo llamó, le mandó un hombre, le mandaba un mensaje con un hombre y le dijo, tienes que venir que te tengo que hacer un pase, como si fuera un salvoconducto, para que puedas venir a Ronda y arregles tu casa y puedas venir a Ronda tú si te ponen los niños malos o algo, puedes venir a la hora que quieras. Y él les hizo un pase. ¿Y entonces qué hizo? ¿Arregló los desperfectos en la casa? Sí, claro, por las puertas, le puso puertas y le puso todo y la cerró otra vez. ¿Qué robaron de la casa? De la casa, esos eran los soldados los que se los llevaban, por lo que les hacía falta, la ropa que había, los colchones, las mantas, todo lo que había de cosas de esas, es lo que se llevaban para ellos, y se los llevaban al cuartel, como entonces los soldados estaban tan malamente, pues se los llevaban para ellos usarlo. ¿Llegaron los soldados a la casa del campo? No. Por allí no aparecieron. Al campo no, a los campos no iban. ¿Sufrieron algún tipo de incidente, enfrentamiento con alguien, nunca, con algún vecino, con alguien de Ronda? Nunca. Antes de que llegaran los nacionales, ¿algún tipo de conflicto? No, es que yo sí había, yo eso no lo sé, porque eso era ni los mayores lo saben, porque mi padre no le contaba los percances nada. ¿Tenían ustedes después algún amigo, alguna amiga que sufrió algún tipo de represión posterior a la llegada? ¿Usted recuerda, no sé, bombardeos, disparos? No.
¿Algún familiar resultó herido en No, alguna no, no, ocasión? no. Nosotros en la guerra, mi hermano, el mayor, le pilló en la guerra, es decir, se los hirieron en la guerra. Pues ya ves lo que iba a contar, lo pasó en la guerra, tuvo 5 años sirviendo, fíjate tú, porque le pilló en la guerra, haciendo la mili suya, le pilló en la guerra. No, él estuvo en esto nada más, en el bando nacional. Allí los hirieron, él los hirieron en Oviedo y estuvo en Santiago de Compostela en un hospital, tuvo mucho tiempo. ¿Dónde le hirieron? Una pierna. ¿Cómo se enteraron de que su hermano había... Porque eso le mandaban cartas a los familiares. Los hirieron, se los llevaron y eso le mandaban cartas. Y después desde el hospital escribía él. ¿Algún otro familiar combatió? No, es que mi padre no tenía hermanos ni nada. Después de la guerra, ¿usted percibió que había cambiado algo? No, porque como yo no había conocido los motivos a fondo de antes, pues no podía yo saber si había cambiado, ¿no? Siempre estábamos igual, no, porque como si yo hubiera tenido edad de comprender lo de antes con lo de después, pero como no la tenía, no lo puedo comparar. Vale, ¿ustedes después del campo se mudan de nuevo a la ciudad? No. Pasó toda su vida en el campo. Sí. Yo hasta que me casé. ¿Cómo conoce a su esposo? Porque vivía cerca de nosotros. Se casó y se vinieron a Ronda. A Francia. ¿Por qué se van a Francia? Porque mi marido estaba allí trabajando. Él se fue mucho antes. Cuando hizo la mili se fue. ¿Su marido en qué trabajaba aquí? Aquí, en todo. Estuvo trabajando mucho tiempo en unas minas que había ahí en Pegamarbey, de hierro. Era jefe de barrenero y eso no le gustaba. Porque eso es muy comprometido y él quería otras cosas mejor. Se fue con otro y dieron un contrato, se fueron a Francia los dos. Y después, cuando se casó, me fui yo también. ¿Se fue con un contrato que ya tenía firmado aquí? ¿O... No, de aquí se fue con contrato. ¿Y ese viaje cómo lo hizo? Por el tren. ¿Se casan aquí en España? Sí. ¿Él vino desde Francia? Sí, él venía todos los años. ¿Cuánto tiempo de novio estuvieron? Pues yo no me acuerdo tampoco, pero... Pues mi padre murió en el 55 y yo me casé en el 62, me parece que fue. Entonces, en uno de los viajes de vuelta que hizo a España se casó. Claro, si él tenía aquí su familia, él iba y venía todos los años con los permisos. ¿Cómo fue ese viaje suyo a Francia? ¿En tren también? En tren. Se fue de aquí había aquí una muchacha que su padre era militar, pero había muerto. Y ella había estudiado el francés, pero no lo había practicado. Y quería, para poder ser maestra, tenía que practicarlo. Y nosotros la conocíamos mucho a ellos. Y ella dijo que le preguntáramos si quería que yo me fuera, que ella se viniera conmigo. Y se vino conmigo. Se iba y otra quería esto y que se iba ahí. Pero se echó un novio y se arrepintió. Y entonces le avisamos a esa y ella se fue conmigo. Y nosotros fuimos de aquí hasta París. A París salió mi marido por nosotros. Su marido, después de casarse, su marido se va... Ese fue, se le cumple el permiso, se tiene que ir. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Francia? Yo no me acuerdo, tuvimos 3 o 4 años. ¿Y la casa que tenían allí cómo era? Alquilada. Bien, era un pisito en Cambrai. ¿Había más españoles cerca? En otro pueblecito pegado había uno de la guerra, un desertor de la guerra, que se fue en la guerra, se fue allí. ¿De dónde era ese hombre? Por ahí del norte de por ahí. Mi marido iba mucho a su casa. Después por allí no, porque es que nosotros estábamos muy adentro de Francia. Allí no había allí no había los españoles trabajando que nosotros conociéramos, no hubo ninguno. Porque todos se quedan más para acá. Y nosotros estábamos en la frontera alemana. Porque el hebreo es que tenía una carta territorial, podía trabajar donde quisiera. Y cuando más le convenía, pues se iba, porque los que iban a trabajar no podían trabajar nada más que en un distrito. Por ejemplo, aquí en Andalucía o en La Coruña y él tenía carta territorial, pues trabajaban todas las naciones lo que quisiera. ¿Por qué la tenía esa carta? Porque se las hizo el cónsul español. ¿Usted trabajó allí en Francia? Yo, declarar no, después él entró en una casa, con unos patrones en una casa, porque tenían fábrica, para él le asistía a la casa y le limpiaba la fábrica y le asistía a la fábrica. Y yo estaba con él, pero él era el que estaba declarado. ¿Y qué hacía usted en esa casa? Pues las cosas que hacen en la casa, pues ayudarle a él, bien a las limpiezas, o allí que usa ellos mucho, de invitar mucho a las comidas, pues servir las mesas, cosas de la casa. O sea, esa gente eran franceses adinerados, digamos. ¿Eran ricos o eran clase media? No eran ricos, eran súper ricos. Este hombre era un labrador,
o sea, un trabajador, y entró a trabajar en esa fábrica. Y la dueña de la fábrica era muy rica y no tenía familia. Se murió la dueña y el hombre era bueno de verdad y le dejó la herencia toda a él. Y él era, pero muy rico, yo tenía una casa. Un cuñado mío fue allí y me decía a mí, ustedes no se asustáis cuando entráis en esta casa. La casa era horrible, un palacio. Eso estaba en Lutuqué. ¿Y usted trabajaba allí? ¿Con qué horario trabajaba? No, allí hacíamos las cosas que se hacen en la casa y cuando se terminaba, pues ya está. Hacíamos lo que hubiera que hacer en las casas de cosas y ya está. Ellos tenían una nave abajo de la casa para cosas de las calefacciones, el lavadero y todo eso. Pero ya mi marido para limpiar los zapatos tenía una máquina eléctrica. ¿Cuántas plantas tenía la casa? 3 o 4 o 5, porque con los sótanos que tenía, tenía un jardín grandísimo. ¿Y usted aprendió allí francés? Yo aprendí, lo que es que ya después cuando me vine, como ya no se usa, ya no me acuerdo. ¿Cómo era su relación con los franceses? Muy bien. Era un hombre bueno. Nosotros después de estar aquí hemos escrito de veces, tenía 2 hijos y 2 hijas, y eran buenísimos. ¿Tuvieron en alguna ocasión algún tipo de problema No. con la población francesa? Nosotros nunca. Pues mi marido para eso es muy fiel. Todas las semanas que nos tocaba presentarnos a la policía, nos presentábamos, porque para ver si estábamos allí todavía o no. Es que si allí no te presentas y no te declaras que estás allí, tú te pasas cualquier percance y no acude nadie, no acude la policía, no acude nadie, porque no rezas que estás allí. Después ya cuando llevábamos allí ya más tiempo, ya era todos los meses. ¿Hermanos suyos también emigraron? Una hermana mía se fue, pero esta se fue a Alemania. Se fue un hijo allí, una hija a Alemania y después se fue ella. ¿Ha tenido hijos? 2, tuve 3, pero uno nació muerto. ¿Y en Francia tuvo alguno? No, Pues, me vine para tenerlo aquí y ya no me fui más. ¿Ustedes entonces se vinieron precisamente para tener el hijo aquí en España? Y no otra vez, y ya yo no me fui, se fue él nada más. Después ha estado tiempo, no me acuerdo yo el tiempo que estuvo después, hasta que ya me vino, Dios, ya no me voy más, porque ya tenía las niñas, yo tenía 2 niñas, y ya no quiso irse más. Él era el que venía. Eso venía cada vez una vez que terminara, o sea, estaba trabajando, si tenía 1 día o 2 días de permiso, cuando quería. Pero si tenía muy pocos días no le tenía cuenta, se le daba tiempo en el camino. No es como ahora que coge un avión o el tren rápido, pero entonces no. Cuando usted estaba aquí con sus hijos, ¿se trabajó en algo? No, mientras las niñas eran chicas, no. ¿Cómo era la vida en España? ¿Detectó usted algún tipo de cambio después de venir de Francia? Hombre, ya ves, mucho. ¿Qué? De todo, porque allí, aquí no se ganaba entonces nada, y allí se ganaba, pues allí estábamos muy bien. ¿Vio algo en Francia que, al compararlo con cómo estaba la cosa en España, le llamaba la atención? No, yo me hicieron cesárea del primer parto y ya no me pude ir, porque ya yo me quedé padecida, ya no me fui, y él se fue solo. Y ya después con las niñas ya no quiso él. Cuando volvió aquí a una casa en Ronda. Sí. ¿Cómo estaba en ese momento Ronda? Yo tenía casa aquí en Ronda, yo cuando me casé puse aquí mi casa y me la dejé puesta. Cuando me vine a mi casa. Mientras usted estuvo en Francia, la casa se quedó La vacía. casa estaba cerrada. ¿Cómo se comunicaba con...? Por carta. No, entonces no, aquí no, porque el teléfono entonces no había nadie, de que tuviera teléfono, muy poca gente tenía teléfono. Y él, donde él estaba, no podía usar los teléfonos porque en los almacenes y en las cosas esas el teléfono era para ellos, pero no para conferencias. ¿Y usted en casa tenía teléfono? No. ¿Ha tenido un niño y una niña? No, tuve una niña y después un niño y después otra niña. Pero no viven nada más que las 2 niñas. ¿Qué le afectó a su día a día, la dictadura franquista? A mí no, a mí me da igual, pasa como ahora con los alcaldes. A mí me da igual que haya un alcalde que haya otro, porque ninguno me da nada. Yo de política, yo soy como militar. Yo de políticas y de follines que no me hablen. Yo voy en mi casa, no me metan en follines ni los vecinos. Yo en mi casa y lo mío. Me piden ayuda, les ayudo. Me dicen, le pasa un percance a un vecino, me dice, mira lo que me ha pasado, fíjate, yo hay que ver. ¿Y su marido le comenta si prefería, le comentaba que prefería estar en Francia? Mi marido es más distinto porque le mataron a su padre. Y él no lo vio de matarlo, pero lo vio cuando lo llevaban preso y le habían pegado un golpe en la cabeza y lo vio lleno de sangre y eso. Pero como era muy chico, pues mi marido es más chico que yo, pues él no recuerda más nada. ¿Eso fue acabada ya la guerra, es cuando mataron a...? Cuando entraron en el SDN. No era nada. Dice que lo único que le acusaron que él tenía un amigo que le regaló una pistola. Cuando era joven,
que él dice que ni la tenía ya. Y alguno de los chivateos le dijo que se tenía una pistola y había salido a matar gente. Y como entonces los mataban por nada y por nada. ¿Su marido prefería estar en Francia porque había más libertades que en España? Pues no sé si esto, a lo mejor esto les hacía a él más... ¿La sanidad en Francia, cuando ustedes se ponían malos y tal, sí, ¿qué hacían? El seguro, nosotros estábamos con un patrón, cuando yo estaba ya tenía un patrón, el seguro. Esto venía, cuando ponían malo a la casa, ellos traían el médico a la casa, no como ahora, que hay que ir. Ellos lo traían a la casa. Ellos, si se ponían los hijos malos, traían el médico a la casa. Y si nos poníamos nosotros igual. ¿Y había que pagarle al médico? ¿O era no, eso eran cuentas de ellos. Ellos nos tenían como si fueran los hijos suyos. ¿Y por qué? ¿Por qué se viene aquí a dar al... Porque un español, ese español que estaba allí de la guerra, le dijo, ¿tú le has preguntado a tu mujer si quiere ir a ver tu familia antes de tener el crío? Le dijo, no le he preguntado. Dice, pues tú debías de preguntarle, porque suponte tú que puede pasarle algo. Y entonces, pues, yo nunca había dicho que me quería venir, yo nunca jamás dije me quiero ir ni yo tengo ganas de irme, nena. Y ahora va y me dice eso, dice, mira, me ha dicho el tocayo que si tú quieres ir, que si queremos ir a España antes de nacer. Yo estaba limpiando una lámpara y le digo, coge la silla, que me voy a arreglar la maleta. De cachondeo, y él dijo, pues esta de aquí. Entonces fui lo dio al español y dice, mira lo que me has contestado. Y dice, y tú le dices, no, ella dice que ha sido de broma. Y dice, no, pues tú ve que veas tu familia. Pues mi padre había muerto ya, que vea su familia. Después te viene y en el tiempo que nos planteamos de venir hubo una revolución en Francia de huelga y no nos dieron paso para venirnos. Y no le dio tiempo a él tenía que reponer la carta territorial allí, no se la arreglaban en parte ninguna. Si la arreglaban en otra parte se la quitan, le ponen la norma. Y como tardamos en pasar para acá, pues cuando pasamos y fue a Madrid, ya se lo había cumplido y no... Es decir, que sus planes eran volver los dos a Francia. Volvemos otra vez, con ellos mismos, con los que estaban. Se fue solo, pero ya se fue solo y ya él no se fue allí, porque ya él solo decía que él solo no se iba allí a la casa, ya él solo se fue a una compañía. ¿Compañía de qué? De almacenes de frutas o de transportes o de cosas de eso. Él conocía mucho Francia, él trabajaba en todos los puntos de Francia, ha estado allí mucho tiempo. ¿De la transición a la democracia qué recuerda usted? Yo para mí me ha hecho poca diferencia, porque yo no me he metido en la vida de nadie, ni me sigo metiendo. Y yo lo mismo es distinto, que ahora veo que hay más facilidad, que antes estaba más oprimida la vida, que estaba todo el mundo más, que ahora está mejor por eso. Pero después, por mi modo de vivir, es la misma. Yo de allí de Francia, de luego, vine muy liberal. Yo ya me importaba un poco las críticas de que si se pone, que si se quita, que si va, que si viene, eso ya para mí... Antes de ir a Francia sí le importaba... Hombre, porque estábamos hechos aquí, si aquí siempre se ha vivido de, uy, ¿qué dirán y qué dirán y qué van a decir? Y yo eso ya me lo dejé allí todo. ¿Qué más anécdotas de Francia recuerda usted? No tuve porque yo no tuve percance, porque mi marido hablaba el francés perfectamente y yo, como no tenía que obligarme, porque él lo movía todo, no he tenido percance ninguno. Digamos, después de la guerra civil, ¿qué ocurrió con el maestro? Eso no lo supe yo, hermano. ¿Recordaría que alguien perdiese su posición social o su prestigio por...? No, porque yo ya le digo, yo he sido de poco meterme no pregunto, no soy de preguntar, de informarme. Yo si pregunto es porque estemos en una conversación y diga yo esto, pero después yo iría a una persona a decir, tú cómo tienes la vida, ¿qué le pasó? Nunca, es que no, a lo mejor tanto dice que es lo poco como lo mucho, lo malo, pero yo no soy de meterme en la vida de nadie, ni yo. ¿Qué mensaje le gustaría a usted transmitir a las generaciones del futuro? Que cambiaran por lo menos la juventud, porque la juventud como siga avanzando como va, yo no sé dónde llegará. No respetan, no tienen familia, no tienen casa, todo para ellos es todo mal. Solamente la voluntad. Yo como nos hemos criado con un reglamento, que eso me parece imposible que lo puedan soportar. Yo y mis hijos, pues yo tengo mis hijas y mis hijos están igual. Ya ves, cuando la más chica, que fue la primera que se casó, pues esa tuvo una niña y yo, como estaba en Marbella, pues yo la cogí la niña y yo la tenía, yo la he criado. Y le dicen en el trabajo, bueno, y cuando te toca de trabajar de noche, ¿cómo te la vales con tu hija? Y dice, mi hija la tiene mi madre.
Y le dice uno, ay, lo malo que los niños que crían los abuelos, ni quieren a los abuelos ni quieren a los padres, porque están en dos bandos. Y están tan mal educados que después no es que los garaje. Y le dice mi hija, ay, pues desgracia de mi hija, como la trate como a mí, porque mi madre ha sido recta, con ganas con nosotros. Y mi hija, pues como mi hija se da ley, no. Y dice mi hija, dice, yo no cuento de regañarle a mi madre si lleva a mi hija recta. Yo no cuento de regañarle, porque ella la tiene.